Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 2. Capítulo 7, La alianza del gran bosque de Jura. El hombre se sentó solo, relajándose en una habitación increíblemente ornamentada. Él sonrió, lo cual era visible a través de su máscara. Elegantemente, agitó una mano en el aire, orientando a sus sirvientes a salir de la habitación. Ellos se inclinaron ante él, ejerciendo cuidadosamente cada movimiento, y se fueron sin decir una palabra. Justo cuando lo hicieron, una voz jovial resonó desde el sofá previamente vacío contra la pared. Bueno, demasiado para Helmut, ja. Después de toda la ayuda que le brindamos, él arruinó todo en el último minuto. La voz pertenecía a Laplace, con su ropa extraña y su máscara de aspecto extraño aún intactas. La noticia que trajo era sombría, pero no parecía particularmente afectado mientras se acercaba al hombre. No es un problema. Murió sin soltar ni una palabra sobre nuestra relación. Muy cierto, observó Laplace mientras tomaba asiento frente a su compañero de conversación. Pero después de todo ese trabajo planeándolo, debe doler que no haya resultado en un nuevo rey demonio, ¿no es así? Querías un rey demonio que sirviera como tu fiel sirviente, en lugar de tener que trabajar como iguales con los demás. Ese era todo el punto, ¿no es así? El hombre asintió paternalmente hacia Laplace. Sería mucho más fácil, observó, si estuvieras dispuesto a asumir ese papel por mí. Oh, no, gracias. No puedo decir que estoy dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidad, no. Esos tipos son un montón de monstruos. Si algo saliera mal, mi cuello estaría en riesgo. Quiero decir, el último rey demonio que nació. El rey demonio Lian. El humano, Lian Cramuel. Sí. Pudieron sentir la temperatura palpable caer a su alrededor. La única cosa que cualquier aspirante a rey demonio tenía que llevar a la mesa, por encima de todo lo demás, era fuerza. Fuerza real. Nadie en este mundo era tan estúpido como para llamarse a sí mismo rey demonios. Cualquiera que lo intentara atraería la ira de los verdaderos reyes en la parte superior de la cadena alimenticia y probablemente no viviría por mucho tiempo. Pero había algunos por ahí que podían enojar a un rey demonio, y luego realmente se las arreglaban frente a uno. Estos también fueron reconocidos como reyes demonios por la fuerza que tan claramente ejercían. Pero durante los últimos siglos, ningún rey demonio había nacido con una fuerza tan increíble. El último había sido el exhumano Lian Cramuel. Su encanto casi misterioso le permitió atraer a un ejército de demonios a su lado, uno tras otro, antes de que se declarara el rey de su pequeño territorio fronterizo. Este enfureció a un rey demonio cercano, conocido como el Rey Maldito, e inmediatamente le declaró la guerra a Lian, solo para ser repelido, y luego perder la vida. No por el ejército de Lian, sino por el propio Lian, actuando solo. Eso fue suficiente para hacer de su título de rey demonio, uno permanente. Tal debut, basado puramente en demostraciones de fuerza, era una rareza. En la mayoría de los casos, si querías apostar de forma segura tu título, necesitabas el respaldo de al menos 3 reyes actuales. De esa manera, si alguien intentara pelear contra el nuevo candidato, ellos tendrían que meterse con sus aliados al mismo tiempo, era la teoría, al menos. Luego apareció un rey demonio que pensó que podía jugar un poco con el sistema. En lugar de involucrarse en tensas negociaciones y formar alianzas con otros reyes demonios, ¿por qué no tener un rey demonio que estuviera perfectamente dispuesto a hacer lo que le pidieran? Era un pensamiento tentador, aunque se arriesgaba la ira de sus pares. Así fue como llegó a este plan, para hacer que el nacimiento del nuevo rey demonio se viera lo más natural posible, para que nadie pudiera cuestionar su autenticidad. Helmut era clave para eso, y también era clave para asegurarse de que sus propias ambiciones se avivaran lo más posible en el camino. Bueno, dijo el hombre, ignorando el repentino escalofrío en la conversación, suficiente de Lian. Mi verdadera preocupación es que ya hemos contactado con 2 reyes demonios acerca de esto. Estoy seguro de que se sentirán muy decepcionados al saber que el plan fracasó en una etapa tan avanzada. El plan estaba destinado a ponerse en marcha 300 años después de la desaparición de Beldora, desarrollándose cuidadosamente durante décadas. Pero todo había terminado, y el hombre estaría mintiendo si dijera que no le dolía. De acuerdo, respondió Laplace, pero mira esto, ¿quieres? Te mostrará algo bastante loco.
Él produjo un conjunto de 4 orbs de cristal. 3 contenían los registros visuales almacenados de 3 generales orcos, mientras que el otro contenía los de Helmut. Laplace había vinculado un orbe a Helmut sin su conocimiento cuando le entregó copias de los otros 3. Observando lo que contenían los orbs, las cejas del hombre se arquearon hacia arriba en clara sorpresa. Los orbs de los generales orcos volvieron a contar todas sus valientes glorias en batalla. Cada uno terminó con la vista de demonios que aparentemente los derrotaron, mostrando un poder abrumador mientras lo hacían. Eran Kijin, una raza de alto nivel en la que los ogros más ancianos podrían evolucionar una vez cada pocos siglos. Con sus habilidades, tenían el potencial de ser tan poderosos como los Urklord incluso. Eran legendarios por aplastar la tierra y separar los cielos. Y había 3 de ellos grabados en estos orbs. Eso, y una bestia mágica como nunca antes había visto. Ejercía tormentas de relámpagos y vendavales con facilidad, colocándolo en los escalones superiores del reino animal. Tal vez un lobo terrible que había sufrido algún tipo de metamorfosis incalculable, pero era difícil decirlo solo por las imágenes. Sin embargo, estaba ciertamente más allá del rango A, y eso significaba que había 4 monstruos en esta batalla que se posicionaban justo por delante del rango A. Helmut nunca tuvo una oportunidad ahí fuera. La verdadera preocupación, sin embargo, era lo que mostraba el cuarto y último orbe. Un solo ser humano, de pie frente a Helmut. Parecía un niño, con una máscara. Pero nada en absoluto era normal en él. Era más precisamente un monstruo transformado en una persona. De lo contrario, un héroe recién nacido. Los 2 hombres en la habitación sabían que los humanos invocados y los de otros mundos a menudo podían ser dotados de habilidades asombrosas. Pero un niño sería demasiado inmaduro como para aprovecharlo por completo, y ciertamente no estaría participando en una guerra entre bestias mágicas y criaturas. Así, por el proceso de eliminación, asumieron que este era una especie de monstruo disfrazado. Parecía, a partir de las imágenes, que este niño tenía a las 4 criaturas enigmáticas bajo su control. Cuando la situación se convirtió en batalla, quedó claro que Helmut estaba muy lejos de pararse frente a él. La imagen se oscureció rápidamente, sin duda cuando algún ataque le dio un golpe contundente. Cuando todos los orbs fueron oscurecidos, el hombre se inclinó hacia adelante y dejó escapar un profundo suspiro. Helmut, un rango A, uno de los más grandes demonios, había sido abrumado por un niño. Un niño con 4 demonios de nivel superior a su espalda. Todavía no estaba claro el destino final del Urklord, pero con este tipo de fuerza en juego, dudaba que hubiera mucha esperanza para él. Este tipo de fuerza. Era una fuerza que ya no podía ser ignorada. Bastante loco, ¿eh? Sí, muy interesante, respondió el hombre con una sonrisa. ¿Y ahora qué? Laplace se tomó un momento para responder. 2 reyes demonios, tan poderosos como él. Y la persona a la que había mencionado el posible nacimiento de un nuevo rey demonio también. Había mucho a considerar. Bueno, mantén el barco a flote por ahora, es lo que diría. Si crees que necesitas ayuda, obtendrás mi descuento regular, de acuerdo. Cuídate por ahora, Clayman. Él desapareció, dejando al hombre, al rey demonio Clayman, solo en la habitación. Él reprodujo los orbs varias veces, pensando en silencio. La batalla había terminado. Eso fue, sí, bastante duro. Si él hubiera completado plenamente su evolución, no creo que nadie pudiera haberle ganado. Gané precisamente porque lo derrotamos a tiempo, justo a tiempo. Habría sido mucho más fácil antes de que empezara la evolución, aún me estaba culpando por eso. Pero me lo merecía. Debí haberlo matado rápidamente en lugar de ser tan engreído. Al final, fue más de la mitad de suerte la que me había dado la victoria. Pero las recompensas que obtuve de ello hicieron que todos mis arrepentimientos parecieran una gota en el mar. Así es tiempo de habilidad única. Obtuve mi 4ª habilidad única del espíritu del rey demonio Geld, aunque creo que se fusionó con Depredador sin siquiera un ruido. El gran sabio me dio el resumen después de la batalla. Reporte. Tras la fusión de la habilidad única Hambriento con la habilidad única Depredador, la habilidad única Depredador ha evolucionado en la habilidad única Glotón. El sabio tenía la costumbre de combinar habilidades que se parecían entre sí bastante a menudo, aunque todo seguía siendo descendentemente compatible. Analicé esta nueva habilidad,
luego cerré mis ojos. Esta habilidad, glotón, consistía en 4 habilidades viejas: depredación, estómago, imitación, y aislamiento, combinadas con 3 nuevas: Kouroe, recibir, y proporcionar. Las nuevas funcionaban así. Kouroe, pudre al objetivo, descomponiéndolo si es orgánico. Los cadáveres de los monstruos, parcialmente absorbidos de esta manera, recompensarán al usuario con parte de las habilidades del monstruo. Recibir, gana la habilidad de obtener habilidades de los monstruos bajo tu influencia. Proporcionar, otorga parte de tus habilidades a monstruos bajo tu influencia o vinculados a tu alma. Dándole a cada una un vistazo, tenía que decir, esto era algo muy malditamente bueno. Mi estómago tuvo una gran mejora, tal vez se sentía el doble de grande. Y Kouroe sonaba francamente aterrador, aunque útil para cosas como destruir armaduras. Sin embargo, recibir y proporcionar eran las realmente asombrosas. Esto significaba, básicamente, sea cual sea las nuevas habilidades que personas como Benimaru y Danga obtuvieran cuando evolucionaran, yo podría obtenerlas para mí, ¿verdad? Y redistribuirlas a cualquier persona de mi equipo que quisiera. Recibido. Puede interpretarlo como tal, sí. Sin embargo, hay restricciones para proporcionar habilidades. Usted no perderá la habilidad original, pero si el destinatario no es capaz de hacer un uso completo de la habilidad, no será capaz de obtenerla. En serio. Parecía que mis subordinados tendían a fortalecerse cada vez que yo lo hacía, y viceversa. Darles habilidades parecía no ofrecer ninguna desventaja, pero supongo que el destinatario aún necesitaba tener el talento latente que la habilidad requería para funcionar. En otras palabras, no podía simplemente pasarle las habilidades a cualquiera, lo que estaba bien para mí. En cierto modo, esta habilidad también era bastante aterradora. No podía usarla para compartir conocimientos personales o hechizos mágicos, y todavía tendría que hacer un esfuerzo diario para elevar mi nivel, pero incluso así, era realmente algo. Tengo que reconocérselo a ese Orc Disaster. Estaba un poco enojado de que él hubiera acabado con Helmut y todo eso, pero en todo caso, esta era una ventaja aún mejor. Cuanto más ponía de mi parte, más recibía. Por cierto, parecía que Análisis, originalmente parte de Depredador, se había fusionado con el mismo sabio mientras no prestaba atención. Ja. No recuerdo haber sido preguntado para eso, y mucho menos concederlo. Pero, bueno. Probablemente lo estoy pensando demasiado. De ninguna manera el sabio, nada más que una habilidad, haría algo por su propia voluntad. Análisis siempre pareció un poco fuera de lugar siendo parte de Depredador de todos modos. No tiene sentido pensar mucho más que eso, pensé. Incluso así, la batalla había terminado, al igual que toda la alegría, la tristeza y desesperación que se arremolinaban alrededor del campo de batalla. Oh, Dios. No puedo evitar pensar esto cada vez, pero la limpieza siempre es mucho más dolorosa que la batalla en sí. El día después de la caída del rey demonio Geld, representantes de todas las razas se reunieron dentro de una carpa temporal en la parte central de los pantanos. Por mi parte, estaba con Benimaru, Sion, Akurou y Souei. Rangra estaba dentro de mi sombra, como de costumbre, y yo estaba sentado en el regazo de Sion en forma de slime. Había revelado bastante de lo que realmente era cuando derroté a Geld, así que no tenía sentido ocultarlo ahora. Treynos estaba aquí para representar a los inmóviles Ents. Ella había aparecido sin que tuviera que lanzar una comunicación de pensamiento hacia ella, clamando que había atrapado las ondas que 2 de nosotros liberamos o algo así. Al caso. Ella estaba escondiendo tanto poder como yo, supuse. De los hombres lagarto, teníamos al jefe, la líder de la guardia del jefe, y su asistente. Gabiru estaba actualmente en una celda en algún lugar por cargos de traición. Hijo del jefe o no, ellos no podían dejar impunes sus actos. Tan idiota como era, mucho sobre él despertó mi interés. Pero todavía no estaba en posición de proporcionar consejos sobre su tratamiento. Los goblins eran representados por cada jefe de las diversas aldeas, algo ocupados en el extremo más alejado de la mesa mientras se maravillaban de todos los monstruos de alto nivel que los rodeaban. Eso era comprensible, dado que había una dríade en el lugar, algo que nunca hubieran imaginado ver, incluso si vivieran 1000 años. Finalmente, de los orcos, estaba el único general orco sobreviviente,
junto con 16 jefes de su federación tribal. El ánimo era comprensiblemente sombrío entre ellos, dado que fueron el catalizador de todo esto. Ya sea que el Outlaw se hubiera apoderado de sus mentes o no, no era como si estuvieran completamente libres de responsabilidad. Deben haberlo sabido, juzgando por sus abatidas miradas en sus rostros. Tampoco era solo la culpa que los conducía. Estaban cerca del final del suministro de alimentos que habían traído con ellos. Sowey me dijo que llevaban muy poco con ellos, y Geld, el rey demonio, tampoco les ofreció mucho. Estaban en peligro de morir de hambre nuevamente, excepto que esta vez, no estaban bajo el hechizo de una habilidad única que los impulsara, canibalizándose unos a otros para hacerlo. Eso ciertamente no era un comportamiento normal en los orcos. De hecho, ser liberado del hechizo hizo que algunos de los orcos se desmayaran inmediatamente por la desnutrición. Su situación actual se oscureció sobre toda la carpa. Los orcos no tenían reparaciones significativas que ofrecer, todos lo sabían, incluso si lo hubieran pedido. De hecho, todo su ímpetu por ir a la guerra fue el hambre desesperada que enfrentaron en su tierra natal. Todavía quedaban alrededor de 150,000, y dudaba que tuvieran la capacidad para alimentarlos a todos. Todos esos soldados, sin la voluntad de seguir en guerra. Nada resumía mejor su estado mental en este momento. Sin hambriento, ellos realmente se morirían de hambre, y mi vistazo en las memorias de Geld me enseñó aún más. Yo había mencionado el número 150,000, pero esos sobrevivientes también incluían mujeres, ancianos y niños. En otras palabras, la totalidad de cada clan orco estaba allí, en los pantanos. El tema era una hambruna. Las tierras gobernadas por reyes demonios eran generalmente zonas seguras con abundantes tierras cultivables, protegidas por los grandes poderes de los que gobernaban sobre ellas. Incluso si un monstruo o una bestia mágica causara problemas, los demonios, que servían al rey demonio, garantizarían que la ley y el orden predominaran. Todo eso, por supuesto, tenía un costo, en este caso, altos impuestos. A cambio de vivir entre tierras fértiles, los ciudadanos debían renunciar a un porcentaje saludable de su cosecha anualmente. Y los orcos, que tendían a multiplicarse rápidamente cuando tenían los recursos, eran una parte indispensable de las tierras de los reyes demonios, su trabajo mantenía las granjas y minas en pleno funcionamiento. Sin embargo, no pagar estos impuestos significaba la muerte, aunque no a manos del rey demonio local. Las tierras eran peligrosas. Muchos monstruos las atacaban, buscando recompensas para sí mismos. Si alguien no pagaba lo que le debía al rey, el rey no estaba obligado a protegerlos. Y eso era todo. Los orcos normalmente podían cuidarse lo suficientemente bien. Incluso si un ataque mataba a la mitad, ellos se reproducían tan rápidamente que sus números volverían a la normalidad en poco tiempo. Pero la hambruna actual hizo imposible pagar sus impuestos al rey demonio, o reyes, como sucedía. El territorio de los orcos tuvo la desgracia de rodear los dominios de 3 reyes demonios diferentes. El intento de asaltar las tierras de seres tan poderosos marcaría el fin de su especie, pero sin la protección que sus impuestos compraban, estos no tenían forma de sobrevivir en la tierra repentinamente árida que llamaban su hogar. Así que desembocaron en el gran bosque de Jura, casi huyendo de sus hogares, en busca de alimento. Deambularon por sus bordes por un poco, luchando contra el hambre, y fue entonces cuando nació el Outlaw. Pero incluso eso no fue suficiente para hacerlos lo suficientemente fuertes como para defenderse de los monstruos que los atacaban constantemente. Fue en ese momento cuando Helmut les extendió una mano. Ayuda que aceptaron fácilmente, sin darse cuenta de lo que motivaba a este inesperado benefactor. Y fue entonces cuando comenzaron sus problemas. Eso era todo lo que sabía sobre ellos. No tenía los detalles más finos, pero todavía fui capaz de extraer eso de la mente de Geld justo antes de que desapareciera. Sin embargo, podría usar esa información para ayudarlos. El pensamiento pesaba mucho en mi mente, tal como lo hacía en todos los demás, cuando comenzamos. Akurou serviría como mediador. Le pedí a la líder de la guardia de los hombres lagarto que tomara la posición, pero ella se negó. El papel es demasiado pesado para mí, protestó ella. Me sentí raro de tener el lado perdedor a cargo de la negociación, así que le di la responsabilidad a, quiero decir, le pedí a Akurou que lo manejara, ya que él prácticamente nació para eso de todos modos.
Una vez que declaró la reunión en curso, el silencio cayó. Nadie se atrevió a abrir su boca, en lugar de eso, giraron hacia mí. ¡Qué dolor! Realmente odio las reuniones. Las empresas que celebran muchas reuniones nunca logran nada. Las cosas importantes deben dejarse a personas capaces de manejarlo, en serio. Pero, bueno. Bueno, comencé, antes de que nos pongamos a los negocios, me gustaría decirles a todos lo que sé en este momento. Los rostros de todos se tensaron. Hice todo lo posible por ignorarlo mientras discutía lo que aprendí de las memorias de Geld, así como lo que Sowe había investigado para mí. La razón por la que los orcos tomaron las armas y el estado actual de sus asuntos. La delegación de orcos me miró con ojos ampliamente abiertos. Supongo que no esperaban que esto ocurriera. Mientras continuaba, algunos comenzaron a derramar lágrimas. Tal vez no pensaron que tendrían la oportunidad de dar su lado de la historia en absoluto. Tal vez estaban preparados para morir en el acto. Entonces le di a Kuro una mirada, indicando que quería seguir adelante. Ejem. En ese caso, dijo él. Me gustaría asegurarme de que todos estemos en la misma página cuando se trata de las víctimas causadas por esta invasión. La conferencia se puso en marcha lentamente, los hombres lagarto iban primero. Cuando reportaron sus números perdidos, los orcos bajaron sus cabezas, incapaces de hablar. Bueno, entonces, aventuró a Kurou, ¿tiene alguna demanda que desee hacer a los orcos, jefe? Yo nunca había estado en una guerra, así que no lo sabría, pero cuando se trataba de pedir una compensación, la parte ganadora tenía mucho que decir sobre cómo funcionaba eso. De ninguna manera tendría la confianza para dirigir una conferencia como esta. No particularmente, respondió el jefe. Esta victoria fue una que ganamos a través de nada de nuestro propio lado. Vino gracias a la ayuda de Rimuru-sama. Por lo tanto, esencialmente perdió el derecho a pedir reparaciones. No es que él hubiera esperado sacar mucho de ellos. Entonces los orcos eran los siguientes. Me dirigí a sus jefes, preguntándome qué dirían. Por favor, permítame hablar, gritó repentinamente el general orco, casi frotando su cabeza contra el terreno áspero mientras se inclinaba hacia mí. Todos los que estamos aquí, deseamos compensar este desastre con nuestras propias vidas. Sé que incluso eso no es suficiente, pero no hay nada más que podamos hacer para pagarle. Él estaba listo para morir, eso lo podía decir. Este monstruo, con un rango AO inferior, sin duda nos brindaría a todos una gran cantidad de magículas para aprovechar, y él quería poner eso sobre la mesa a cambio de nuestro perdón. No tenía ningún interés en esto, y de todos modos estaba fuera de lugar. Realmente estaba empezando a sentirme mal con esta reunión. Todos estos procedimientos y trámites estaban avanzando en el momento en que pudiéramos dedicarnos a hablar de los asuntos. Bueno, al diablo. Probemos las cosas a mi manera por un segundo. Un momento, dijo a Kurou, aparentemente notando mis intenciones. Creo que Rimuru-sama tiene algo que decir. El general orco se quedó en silencio, mirándome directamente. Lo mismo hicieron todos los demás. Nunca fui un fan de ser el centro de atención, pero no podía decir exactamente eso. Comencé, voy a tener que admitir que no soy muy bueno con grandes reuniones como esta. Así que permíteme decir lo que tengo en mente ahora, y tal vez todos podamos reflexionar sobre eso por un momento, ¿de acuerdo? En primer lugar, quiero aclarar una cosa. No tengo ningún interés en acusar a los orcos de ningún delito o lo que sea. Continué explicando mi razonamiento. Preparar una invasión del bosque fue, si tuvieras que calificarlo en una escala de malo o bueno, bastante malo. Si Helmut los estaba usando y abusando de ellos o no, en el momento en que le dijeron que sí, eran cómplices. Pero también quedó claro que el bosque ofrecía la única esperanza posible de supervivencia. Todas las razas aquí podrían haber decidido hacer lo mismo en sus zapatos. Simplemente, pedirnos que aceptemos su presencia era, supongo, difícil. Sería como pedir a nuestros vecinos que entreguen sus tierras. Nadie simplemente se daría vuelta y diría que sí a eso, y eso era doblemente cierto para la supervivencia del más apto por aquí. No tenía sentido debatir sobre lo que estaba firmemente en el pasado. En este momento, necesitábamos hablar sobre lo que sucedería después. No podíamos pasar todo el día pensando en disculpas, reparaciones y demás. Además,
le prometí a Geld que asumiría todos los pecados de los orcos por él. Tal vez fue agresivo de mi parte, pero quería asegurarme de que todos supieran que estaba serio sobre ello. Ese es mi pensamiento sobre esto, dije, y estoy seguro de que todos ustedes tienen sus propios pensamientos, pero no veo la necesidad de castigar a los orcos por nada. Digo esto porque se lo prometí al rey demonio Geld. He asumido todos los pecados cometidos por los orcos. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, me gustaría escucharlo. Los orcos me miraron, claramente sorprendidos. Benimaru, dije, ignorándolos, tu tierra fue aniquilada por sus manos. ¿Estás en desacuerdo con esto? No lo estoy, Rimuru-sama, y dudo que alguno de mis compañeros caídos lo haga. La única regla inamovible que une a todos los monstruos es que solo los fuertes tienen derecho a sobrevivir. Nos enfrentamos a ellos sin huir, y así nos preparamos para lo peor. Y, Rimuru-sama, nunca tendríamos un problema con las decisiones que usted tome. Los otros Kijin asintieron en acuerdo. Todos parecían estar de acuerdo conmigo. Luego me dirigí a los hombres lagarto, pero el jefe habló antes de que yo pudiera. Nosotros igual, no tenemos ninguna queja con su postura. Sin embargo, hay una cosa que deseo preguntar. Sin quejas. En serio. Estaba esperando unas cuantas. Él simpatizaba más con su situación de lo que pensaba, tal vez. ¿De qué se trata? Creo que es una buena cosa no recalcar los pecados de los orcos. Todos fuimos salvados por usted, Rimuru-sama, y por lo tanto, no estamos en posición de hacer grandes alegatos. Sin embargo, hay una cosa en la que deseo ser completamente claro. El jefe se detuvo y me miró fijamente. Está sugiriendo, Rimuru-sama, que aceptemos el derecho de toda la población de los orcos a vivir en este bosque. Y aquí vamos. Era una pregunta obvia, y llegó en un momento crítico. Lo estoy, dije tan amablemente como pude. Al instante, la reunión estalló en una conmoción. Los orcos, sorprendidos, discutieron si tal cosa era incluso posible. Los goblins gritaban incoherentemente, algunos casi tenían espuma en la boca. Trey nos observó en silencio, evaluando la situación con una mirada penetrante. Solo mis amigos Kijin permanecieron tranquilos. Silencio, gritó Akurou, finalmente trayendo orden a la carpa después del cambio de ambiente. Había esperado a que todos superaran su sorpresa inicial antes de dar la orden. Entiendo lo que todos ustedes piensan, dije, y entiendo cómo el pensamiento los pone nerviosos. Y tienen razón, no tengo ni idea de si es posible o no. Pero creo que lo es. Como dije, solo quiero que me escuchen. Así que empecé a hablar de mi idea. La visión de una alianza del Gran Bosque del Jura, una propuesta que habría sido descartada como un sueño sin esperanza en cualquier otro momento. Incluso si permitimos que todos los orcos del pantano se libren de culpa, seguían condenados a morir de hambre. Las fuerzas rezagadas, dejadas sin un liderazgo más fuerte, formarían pequeñas bandas de asaltantes que golpearían en poco tiempo a las aldeas hombres lagarto y goblins. No tenían nada que comer, ni un lugar donde vivir, y nada sobre esta conferencia significaría algo hasta que abordáramos ese tema fundamental. Por consiguiente, esta alianza. Los hombres lagarto tenían abundantes recursos de agua como peces y mariscos. Los goblins tenían espacio habitable. Teníamos una gran cantidad de productos manufacturados. Los orcos, a cambio, podrían aportar sus recursos laborales. Sus asentamientos tendrían que extenderse entre todos nosotros hasta cierto punto, sus números eran 6 cifras después de todo, pero estaba seguro de que podríamos mantener líneas de contacto decentes. Tendríamos que poner algunos en las montañas, algunos en las laderas, algunos junto al río y otros más profundos en el bosque. Mi equipo y yo podríamos proporcionar asistencia técnica para la construcción de viviendas, aunque todavía queríamos que ellos manejaran sus propios asuntos de otro modo. Y nos faltaba mano de obra en mi ciudad, no teníamos la capacidad de cuidar a los demás. En todo caso, mi último motivo aquí era obtener hombres más robustos para reforzar nuestra propia fuerza laboral. La tierra que los ogros gobernaban ahora estaba libre, por supuesto, y pensé que construiríamos una ciudad allí tarde o temprano. La tierra forestal se extendía hasta las laderas cercanas, ofreciendo una gran cantidad de recursos para aprovechar. Tendría que esperar hasta que mi ciudad estuviera terminada, pero para entonces,
quería que los orcos fueran lo suficientemente competentes como para que pudieran construir la suya. Entonces todas las poblaciones dispersas tendrían un lugar para vivir juntos de nuevo. Todos en la carpa escucharon atentamente mientras explicaba. Eso lo cubre todo, dije. Formaremos una alianza entre las poblaciones del Gran Bosque de Jura y construiremos relaciones de cooperación entre nosotros. Sería bastante bueno si construyéramos una nación compuesta de múltiples razas, creo, pero... A diferencia de antes, la conferencia ahora estaba llena de emoción. El entusiasmo de los asistentes estaba comenzando a impregnar el lugar, como si acabara de tomar sus ansiedades y las hubiera reemplazado con una sensación de esperanza. Sion se enderezó, como si me estuviera presentando como un premio, lo cual realmente no era de mi agrado. Aunque la perdoné. Ya que ella estaba presionando sus pechos contra mí, lo que era bastante agradable después de todo. Siempre tengo una mente abierta sobre ese tipo de cosas. El general Orco tardó en reaccionar. Nosotros. Construyendo una ciudad. Está bien que nos unamos a esta alianza. No es como si tuvieras a alguien, o a cualquier lugar, al que regresar, ¿verdad? Buscaremos algún lugar para que puedan vivir, pero tendrán que trabajar, de acuerdo. No hay lugar para los perezosos por aquí. Sí. Los orcos inmediatamente se pusieron de pie y se arrodillaron, superados por una emoción que se desbordaba en forma de lágrimas en sus ojos. Por supuesto, por supuesto. Dedicaremos nuestras vidas a las tareas que tenemos por delante. El jefe de los hombres lagarto asintió. No tenemos ninguna objeción. En todo caso, nos encantaría cooperar. Se arrodilló también, imitando a los orcos, y los goblins se apresuraron a seguir su ejemplo. ¿Era esta la regla al formar alianzas aquí, o? No lo sé. Intenté copiar su ejemplo y saltar al suelo, pero Sion apretó su agarre sobre mí. ¿Qué está tratando de hacer, Rimuru-sama? Ja. Oh. Pensé que esto era una ceremonia o algo así. Oh cielos, Rimuru-sama. Ciertamente no lo es. No estaba seguro de por qué me hablaba como a un niño caprichoso, pero debo haberla avergonzado. Y a todos los Kijin, a juzgar por las miradas que me lanzaron. Ella se puso de pie, me puso en una silla, y luego se arrodilló ante mí, acompañada por Benimaru y el resto. Muy bien, dijo Treinos. Como guardiana del bosque, yo, Treinos, hago la siguiente declaración. Por la presente reconozco a Rimuru-sama como el nuevo líder del Gran Bosque de Jura, y la alianza del Gran Bosque de Jura aquí establecida bajo su nombre. Luego ella también se arrodilló. Supongo que ella tenía la palabra de los Ents que todos estaban a favor. ¿Me pueden dar un momento, chicos? ¿Por qué de repente soy el responsable de llevar toda esta carga? ¿Por qué no recuerdo ninguna discusión sobre ese tema? ¿Por qué resultó de esta manera? Quería preguntar, pero mi voz estaba cortada por todas esas apasionadas miradas fijas en mí. Muy bien. Lo entiendo, chicos. Sabía que el destino de los orcos descansaba sobre mis hombros después de todo. Líder del bosque. Lo que sea. Me lo llevo. Bueno, que así sea, dije, resignado a mi destino. Háganme sentir orgulloso, chicos. Todos tomaron esa señal para postrarse ante mí. Sí, Rimuru-sama. El fervor estaba claramente presente en todas las voces como menos en la mía. La alianza del Gran Bosque de Jura nació, y ya me estaba haciendo estallar con un sudor frío. Chicos. Todavía tenemos un problema, ¿verdad? ¿Cómo? Un problema realmente grande y molesto. Odio arruinar la fiesta, pero será mejor que hablemos de eso, sí. Bien, eso es suficiente, dije. Así que ahora que tenemos esta alianza, necesitamos resolver el problema más grande que enfrentamos en este momento, la cuestión del suministro de alimentos. Aquí tenemos 150,000 orcos sobrevivientes, y debemos evitar que mueran de hambre. Me gustaría algunas ideas, por favor. Los orcos tenían menos de 2 semanas de provisiones, en general. Ahora que la habilidad única hambriento ya no estaba surtiendo efecto, ellos estarían completamente muertos una vez que se agotaran estos suministros. No teníamos tiempo para sembrar cultivos, y agotaríamos el río de peces si intentáramos ir por ese camino. Era un asunto realmente delicado.
Los hombres lagarto tenían suministros suficientes para que 10.000 personas pudieran vivir por medio año. Incluso si despejaran todos sus almacenes en este instante, todavía no mantendrían a los orcos adelante durante más de un par de semanas. Eso significaba que nuestro límite de tiempo máximo era de aproximadamente un mes. ¿Y ahora qué? Todos en la carpa pusieron sus mentes en el tema. Nadie parecía estar actuando como si no fuera su problema, lo que me alegró un poco. Tal vez esta alianza funcionaría después de todo. Entonces Trey nos dio un paso, sonriendo. Entonces, ¿el problema es la falta de suministro de alimentos?, preguntó. En ese caso, creo que podría ser capaz de ayudar. Los Ents que ayudó a proteger han acordado unirse a esta alianza, y creo que podrían ser útiles antes de lo que pensé. Así que estaban interesados entonces. Bueno, genial. Y si estuvieran tan entusiasmados con el manejo del tema de la comida, será mejor dejarlos, diría yo. No es como si tuviéramos otras grandes ideas. Con todos nuestros temas más urgentes cubiertos, terminamos la conferencia. Y ese fue el día en que mi nombre fue escrito por primera vez en los anales de la historia. El día en que se formó nuestra gran alianza fue uno que, supongo, ningún monstruo podría olvidar jamás. Fue, después de todo, el día en que decidí que todos y cada uno necesitaban un nombre. Lo cual, sí, dije que lo haría, y me sentía súper genial al respecto. Pero, ¿por qué contaban conmigo para que se me ocurrieran todos esos nombres? Quiero decir, cielos, 150.000 nombres. Insano. Me tomó 3 días para llegar a nombrar 500 goblins, chicos. No podía imaginar cuánto tiempo llevaría manejar este trabajo. Pensé seriamente en levantarme y huir esta vez, pero todavía tenía todos esos pecados orcos pendientes. Los orcos eran monstruos rango D por naturaleza, pero eran más como Zei, mientras que el Orclord los influenciaba. Así que, básicamente, esto era solo una cuestión de que yo tomara las magículas perdidas en el aire después de la derrota de Geld y las pusiera de vuelta en cada uno. De esa manera, podría nombrarlos a todos sin agotarme en el proceso. El problema que tenía, era cuáles deberían ser los nombres. Simplemente yendo por el alfabeto no me salvaría esta vez. Tal vez podría dividirlos por raza o empezar a dar apellidos o algo así, pero manejar todo eso sería aún más complicado. Al final, la solución que encontré fue tan simple como hermosa. La serie perfecta, una que podría extender tanto como fuera necesario, hasta el infinito. Así es, números. Era un poco como asignar un número de identificación en mi mundo natal, pero maldición, me facilitaba las cosas. Así que tuve a todos los orcos en el pantano en ordenadas líneas ante mí. Me preocupaba que les molestara que les dieran nombres tan pasados de moda sin derecho a decir que no, pero la magia que habían perdido podía conducir directamente a su muerte. Podrían decidir tomar el asunto en sus propias manos si se tratara de eso, y luego comenzarían las redadas en las aldeas. La causa de esta confusión eran los números de los orcos. En otras palabras, había demasiados, y nombrarlos también ayudaría con eso. Evolucionar hacia un monstruo de nivel superior haría mucho para reducir su tasa de reproducción, algo que vi por mí mismo con los hobgoblins. Ahora no era el momento para quejarme de mis responsabilidades. Como dijo Benimaru, ellos siempre tenían el derecho de no ser nombrados si no querían. Difundí la palabra, ya que sin duda me ahorraría algo de tiempo, pero ni uno solo aceptó la oferta. Demasiado para eso. Y así comenzó el calvario. Decidí comenzar asignando un tipo básico de nombre tribal a cada uno. He ideado 10 de estos: montaña, valle, colina, caverna, océano, río, lago, bosque, pradera, y desierto. Si fueras parte de la tribu montaña, tu nombre estaría en la línea de montaña 1H si fueras hombre, montaña 1M si fueras mujer, e iríamos a partir de allí. ¿Y las generaciones venideras entonces? Como si me importara, el primer hijo nacido en la tribu montaña podría ser montaña 11H. Simple. Aunque quizás sería bueno ofrecer suficiente margen para los nombres medios y títulos verdaderos basados en palabras. Tenía la sensación de que las cosas podrían desmoronarse un poco si 2 orcos de diferentes tribus también tuvieran un niño. Pero, diablos, que se preocupen por eso luego. No era mi problema. Y así consumí algo de magia perdida de cada orco y la usé para nombrar a cada uno en sucesión.
Ya estaban alineados por tribu, hombres y mujeres separados, por lo que las cosas en realidad iban bastante rápido. Todavía llevaba tiempo, pero ya no tenía que pensar en nombres elegantes, así que al menos era eficiente. Dondequiera que cada orco estuviera entre las líneas que formaban, esos eran sus nombres. No me importaba cómo cada orco se relacionaba con el siguiente. Si no les importaba a ellos, seguro que a mí tampoco. Así que seguimos avanzando, di los nombres y un miembro de cada tribu los escribió en un registro, en caso de que alguien se olvidara del suyo. Resultó que no era un problema en lo más mínimo, era especial que finalmente se les concediera un nombre propio. Tener parte del alma de alguien infundiendo el nombre debe hacer mucha diferencia. El proceso de nombramiento continuó sin tardanza. Una vez que me metí en el ritmo de las cosas, tomé unos 5 segundos por orco, aunque todavía perdía tiempo aquí y allá. Iba a tomar un total de 10 días y 10 noches para terminar todo. Tenía que agradecerle al sabio que me permitiera realizar esa hazaña, pero tenía la sensación de que nunca querría volver a ver un número por un buen tiempo. Por supuesto, mientras estaba ocupado nombrando orcos de una pequeña ciudad, mis Kijins no solo estaban perdiendo el tiempo. Iban de camino al asentamiento de los Ents, guiados por Treinos. Los había puesto a cargo del suministro de alimentos, aunque en privado, tenía mis preocupaciones acerca de cómo llegarían a tener suficiente. Los Ents eran monstruos que vivían del agua, luz del sol, aire, y magia. No necesitaban comida en primer lugar. Pero ellos sí producían frutos mágicos que no necesitaban, el cual estaba fuera del alcance de la mayoría. Los Ents no podían poner un pie ni una raíz fuera de su propio santuario, así que simplemente recolectaban y almacenaban la fruta en el lugar. Estos eran frutos mágicos, por supuesto, y cuando estaban deshidratados, nunca caducarían. La gente llamaba a estos Draid Treants 3, y como descubrí más tarde, se los consideraba manjares raros en el mercado público, teniendo precios descabellados entre los gourmets y similares. Considerando que casi nunca se conectan con el mundo exterior, simplemente no las veías tanto. Pero la rareza por sí sola no dictaba los precios, los Draid Treants estaban repletos de una intensa cantidad de energía mágica, suficiente para mantenerte vivo y en buen estado durante 7 días sin siquiera sentir hambre. Una gota condensada de maná, en otras palabras. Eran estos Draid Treants de los que aparentemente íbamos a recibir un abundante suministro, ayudando a los orcos a evitar la hambruna. No estaba demasiado preocupado por el proceso de transporte. Mantener las rutas de suministro adecuadas siempre era la parte más molesta de la guerra. Matar de hambre a los soldados en las líneas del frente rápidamente se resumía en una derrota total. Necesitaban ser alimentados, y eso siempre era un desafío logístico, pero estas frutas no ocupaban mucho espacio en absoluto. El problema real era el tiempo de transporte, y los Tempest Wolves estaban listos para ayudar con eso, o para ser exactos, los Starwolves que evolucionaron de ellos. Como un Tempest Starwolf recién evolucionado y líder de su manada, Rangra fue capaz de evolucionar a todos los otros lobos de su manada al estado regular de Tempest Starwolf. Cada uno estaba clasificado alrededor de B, lo que los convertía en bestias mágicas de alto nivel, y aunque solo teníamos 100, tenía la sensación de que pronto nos estaríamos preocupando por más. Como parte de sus nuevas habilidades, Rangra era capaz de invocar algo que él llamó un Star Leader, un lobo comandante a que serviría como su representante durante el esfuerzo de transporte. Su versión de replicación, supuse, él podría invocarlo y disiparlo a voluntad. Cielos, Rangra, ¿realmente no quieres dejar mi sombra? Ja. Ah, como sea. Vale la pena mencionar que todos los Starwolves ahora son capaces de usar movimiento de sombra en ellos mismos. No a grandes velocidades como Zoe y Rangra, pero aún más rápido de lo que sus pies podían moverse en tierra. Eso era lo bueno de movimiento de sombra, siempre te llevaba a tu destino en línea recta, ignorando todos los obstáculos en el medio. Como regla general, los Starwolves podrían atravesar esta línea recta aproximadamente al doble de su velocidad normal. Con su fuerza mejorada, los Starwolves cargarían con la comida en el asentamiento de los Ents y la traerían de vuelta. Una caravana normal tardaría más de 2 meses en recorrer el camino de vuelta en una dirección, con ellos, podrían hacer un viaje de ida y vuelta en un día. Bastante loco. Tendríamos que construir un camino más grande accesible para carruajes en algún momento, pero al menos eso no era un problema por ahora. Un pequeño inconveniente,
los jinetes hobgoblin no podían acompañarlos, dado que solo podían permanecer en el espacio de movimiento de sombra durante el tiempo que pudieran contener su respiración. Sería bueno si pudieran ser entrenados para arreglar eso de alguna manera, pero mientras tanto me estaban ayudando con todo el proceso de nombramiento de los orcos. Definitivamente no los quería ver quietos mientras yo pasaba por esta terrible experiencia de 10 días. De cualquier manera, finalmente tuvimos una solución agradable y limpia para el problema más actual que enfrentamos. Por lo cual estaba satisfecho. 10 días después, cojeé mi camino hasta la línea de meta. No podía ver nada más que números bailando en mi cabeza al final, pero la sensación de logro era como ninguna otra. Quiero decir, estamos hablando de 150,000 aquí, ¿sabes? Piensa incluso en contar tan alto, y podrás tener una idea de lo tortuoso que fue. Cuando lo terminé, ya estaban empezando a distribuir nuestro nuevo suministro de alimentos. 50 piezas de dried treants por persona. Cada uno aceptaba sombríamente su ración, plenamente consciente de que perderla significaba la muerte. El proceso de nombramiento había evolucionado a cada orco en un Igork. No usé nada de mi propia magia para eso, así que no necesitaban verme como su gobernante o algo así. Ellos entraron a la alianza por su propia voluntad, y solo podía esperar que nos mantuviéramos en condiciones. En términos de fuerza de monstruos, habían bajado de su anterior rango C y, impulsado por hambriento, a alrededor de una C, lo cual era mejor que D, así que estoy seguro de que no hubo quejas. Su inteligencia también había experimentado una buena mejora, y habían retenido todas sus habilidades intrínsecas. En otras palabras, la evolución los había hecho mucho más adaptables a una variedad de nuevos entornos. Cada una de las tribus me agradeció a su vez y partió hacia sus nuevos hogares, guiados por un escuadrón de 10 jinetes goblin. Estábamos planeando enviar carpas y otros suministros una vez que llegaran al área de su elección, junto con instrucciones técnicas para que pudieran construir sus propios asentamientos. No sucedería de la noche a la mañana, pero donde sea que se establecieran, estaba seguro de que tendrían mejores vidas que antes, al menos. Trey nos estaba enviando un aviso a las razas que vivían cerca de las áreas donde planeamos que los orcos se establecieran. Ella también podía teletransportarse mágicamente, más o menos, por lo que el proceso de notificación aparentemente fue rápido. Nadie estaría dispuesto a rechazar la solicitud de una dríade, independientemente de lo que pensaran internamente, así que esperaba que no surgieran problemas importantes. Tuvimos áreas elegidas deliberadamente que no estaban pobladas por razas inteligentes, así que pensé que estaríamos bien, pero nunca se sabe. Pronto, los Igorks partieron en camino hacia sus nuevas vidas. Pero aún no habíamos terminado. Me giré hacia los varios miles de almas restantes. Parecía que el general orco, junto con los Igorks que lo servían directamente, insistían en trabajar directamente bajo mi mando. Dije que sí, tan reacio como me fue posible. Necesitaba algunas manos extra para manejar el trabajo por ahí, y aún teníamos una escasez crónica de gente para construir la ciudad. Ellos tampoco serían lo suficientemente numerosos como para causar un gran agujero en nuestros suministros de alimentos. Así que no tenía que pensar demasiado en mi decisión, a pesar de que significaba que muchas más personas respondían ante mí. De hecho, alrededor de 2000, el resto de los cuerpos de élite orcos, compuestos por los usuarios de armaduras negra. Su fuerza debe haber sido lo que les ayudó a sobrevivir todo este tiempo. Si iban a ser un tipo de guardia de élite, no podría ponerlos en la misma serie de nombres que el resto. Pero si no, entonces ¿qué? Dadas las auras amarillas que emitían, pensé que en su lugar nombraría a su tribu por ese color. A través del uso de analizar y evaluar, como Suna, podría usarlo para analizar a la gente hasta cierto punto solo con mis ojos, evalué a la guardia de élite y luego los alineé en el orden que decidí. Luego les di números del más fuerte al más débil, sin dividirlos por género. Tal fue el nacimiento de lo que más tarde se llamaría los números amarillos. Eso dejaba solo el general orco para abordar. Tenía la sensación de que yo tendría que aportar algo de magia propia en este. Afortunadamente, ya tenía un nombre elegido. Esperemos que pueda continuar donde lo dejó el anterior Orklord. Por la presente, declaro que heredarás la voluntad del Orc Disaster. De ahora en adelante, tu nombre será Geld. Sí. Nuestros ojos se encontraron. Desbordó lágrimas. Y en el momento en que di el nombre,
el cuerpo del general Orco se envolvió en un aura amarilla mientras comenzaba a evolucionar. Al mismo tiempo, podía sentir la magia fluyendo fuera de mí. Oh, mierda. Tampoco tanto. Una vez más, estaba de nuevo en modo reposo. He tomado el camino equivocado. Pero ahora estoy feliz. Al final, estoy satisfecho. Geld-sama, yo tomaré su nombre, y su voluntad. Que en paz descanse. En efecto. No hay necesidad de que sufras más. No detuviste a tu padre, y nadie te culpará por eso. Estoy aquí precisamente porque él fue quien ganó. Y tus pecados desaparecerán también. Sí. Por el nombre que he tomado, juro proteger al que ha tomado todos nuestros pecados por sí mismo. En efecto. Confío en que lo hagas. Toda la magia que puse en eso me envió a un profundo sueño de nuevo. Supongo que el nivel exacto de conciencia que retenía dependía de cuánta magia gastara. Sentí que tenía una especie de sueño extraño, pero no podía recordar qué era. Uno pensaría que lo recordaría, ya que no necesito dormir, por lo que cualquier sueño sería muy valioso. Pero no pude hacer mucho al respecto. Me desperté a una situación que probablemente ya debería haber esperado. Había 2000 soldados frente a mí, ahora convertidos en Igorks. Todavía en rango Zei, ya que eran más fuertes que los demás, supongo. Sin embargo, Geld. Mi lealtad es suya por siempre, Rimuru-sama, gritó mientras yo aturdidamente me organizaba. Lo maldije por ser tan malditamente ceremonioso acerca de todo. Veamos. Él había evolucionado hacia... un rey orco. Eso es más o menos el mismo nivel que un Orc Lord, ¿no es así? Sobre lo que pensé. Eran funcionalmente idénticos, pero Geld no era tan espeluznante. Él también había adquirido la habilidad única gourmet, que le otorgaba habilidades como estómago, recibir, y proporcionar. Los dos últimos estaban restringidos a su propia raza, pero al parecer, las 2000 de sus tropas tenían acceso a ese estómago. Tal vez podrían usar eso para transportar suministros a lugares lejanos. ¡Qué habilidad tan ridícula! Podría poner de lado a toda la industria del tránsito, por no decir nada de las líneas militares de suministro. La única limitación era el volumen. Podría almacenar todo lo que yo quisiera, pero no podía contener nada demasiado grande, en otras palabras, el límite estaba sobre el tamaño de un orco en sí. Una armadura era todo lo que podía tomar al mismo tiempo. Mi propio estómago no tenía tal limitación. La habilidad de hacer que sus hombres consumieran los cadáveres de sus compañeros había desaparecido, por suerte. Ya no era necesaria, me imagino. No tiene mucho sentido conservar una habilidad si el usuario no la quiere, además. La energía mágica en él también se había disparado hasta el punto en que era fácilmente un rango A, cerca del nivel de Benimaru. En general, si el rey demonio Geld no hubiera perdido la cabeza, él probablemente se hubiera convertido en un demonio así, una combinación de inteligencia y presencia abrumadora. Me alegré de tener a más personas poderosas de mi lado, pero realmente alguien como él seguiría a alguien como yo. Le recordé que esta no era exactamente una posición llena de beneficios, pero Geld simplemente sonrió y dijo que no había problema. Bueno, si él dice eso. Yo lo alimentaré y lo vestiré, al menos. Y si decidía seguir su propio camino después, eso estaba bien. Sin embargo, dudaba un poco de que alguna vez lo hiciera. Por lo tanto, el gran proyecto de nombramiento terminó. Antes de despedirme, decidí dejarle un regalo de despedida al jefe de los hombres lagarto. ¡Ey! Perdón, nunca tuvimos la oportunidad de hablar en medio de todas estas tonterías. Espero que podamos mantener este barco navegando sin problemas, jefe. Ah, hola, Rimuru-sama. No hay necesidad de llamarme jefe así. Me pone nervioso al escucharlo de usted, exclamó en sorpresa. Sabía que los monstruos tenían otras formas de identificarse, pero yo no era lo suficientemente delicado como para captar ese tipo de cosas. Que no tuviera nombre realmente me molestaba. Bueno, sí, pero, lo sé. Eres el padre de Gabiru, ¿verdad? ¿Por qué no intentas llamarte Abiru, o algo así? Siempre tuve una tendencia a soltar lo que tenía en mente así. ¿Qué? Exclamó, medio en shock. Y así, en medio de una pequeña charla amistosa,
sucedió que nombré al jefe de todos los hombres lagarto que caminaban en tierra. No, cada hombre lagarto que existía, nada tan grande otra vez. Solo el jefe, pensé, y tal vez otros después, como una especie de recompensa por sus hazañas en batalla o lo que sea. Que yo inadvertidamente lo transformara en un Dragonute solo porque no le gustaba que lo llamara jefe, bueno, ¿a quién le importaba? Todo estaba bien ahora y realmente había llegado el fin. Solo habían pasado unas 3 semanas, pero sentí que ahora era un veterano endurecido en batalla. Realmente, estoy bastante seguro de que luché más duro que nadie en los pantanos. Estos encuentros a muerte estaban realmente forjando mi cuerpo. Vamos a ir a casa y relajarnos un poco. Gabiru fue llevado hasta su padre, Abiru, el jefe. Lo habían llevado a la cárcel en el momento en que había terminado la batalla, le habían dado una comida por la mañana y una cena por día, y por lo demás nadie le dirigía la palabra. Eso había continuado durante 2 semanas seguidas. Su crimen de rebelión era obvio para todos, y él había aceptado este castigo sin quejarse. Había tenido las mejores intenciones cuando cometió dicha rebelión, pero los resultados casi habían llevado a los hombres lagarto al borde de la extinción. Esto fue todo culpa suya. Él lo reconocía, y no podía poner excusas para ello, ni pretendía hacerlo. Pensó que recibiría la pena de muerte, y la idea particularmente no le molestaba. Pero cuando cerraba sus ojos, podía recordar el incidente. Fue más impactante para él que cualquier otra cosa, e hizo que la traición de la persona en quien confiaba pareciera un pequeño detalle en comparación. Fue el demonio disfrazado de ser humano que lo dominó completamente, y luego se enfrentó al rey demonio. Incluso ahora, podía recordar perfectamente al pequeño niño, su cabello plateado fluyendo en el viento. Casi conmovía a Gabiru hasta las lágrimas, al ver a esta criatura tan fuerte protegiéndolo. Todo el dolor y la ira que sintió hacia Helmut por darle la espalda desaparecieron casi instantáneamente. Todo lo que quedaba en Gabiru era su adulación casi al borde de la veneración por esa criatura. Pero lo que fue aún más impactante fue la forma en que luego se transformó en un slime. El mismo slime que él había desestimado como un pedazo de basura de bajo nivel. Así es, de bajo nivel. Lo era, pero no lo era al mismo tiempo. Ese slime era especial. No de una manera única o nombrada. Incluso más especial que eso. Si alguna vez tuviera la oportunidad, Gabiru quería preguntar, ¿por qué me ayudaste? Este slime llamado Rimuru no tenía ninguna razón para rescatar a este hombre lagarto sin valor y completamente arruinado, este completo bufón. Era lo único en lo que Gabiru pensaba durante esas 2 semanas. Ahora él estaba delante del jefe. Giró su rostro hacia arriba, encontrando difícil la pesada atmósfera que lo rodeaba. Su padre se quedó allí como una gran roca, y sus ojos se abrieron ampliamente. El jefe se veía mucho más joven, tal era su nueva fuerza. A pesar del poder de su padre, Gabiru se atrevió a desafiarlo solo porque tenía un nombre y su padre no. Se dio cuenta de que sus ojos lo habían engañado todo el tiempo, y ahora lamentaba ese hecho. Su padre parecía mucho más fuerte de lo que recordaba. No parecía posible. Gabiru levantó su vista y lo miró a los ojos, aunque el jefe no había mostrado ninguna emoción. Una mirada a sus fríos y calculadores ojos fue todo lo que Gabiru necesitó. Me matará. El líder de la tribu nunca debe mostrar debilidad. Debe mantener la disciplina en todo momento, o de lo contrario sería un ejemplo terrible para el resto. Pero a Gabiru no le importaba eso. Esas eran las reglas, y las reglas estaban para obedecerlas. El jefe abrió su boca. Es hora de tu veredicto. Gabiru, por este medio eres exiliado de nuestras tierras. Nunca puedes volver a llamarte a ti mismo un hombre lagarto, y tienes prohibido volver alguna vez aquí. Vete de inmediato. Ja. ¿Qué? Dijo él. Fue tomado por la guardia real de su padre y empujado fuera de las cavernas, arrojado a orillas del bosque. ¿Olvidaste esto?, dijo el jefe desde detrás de la entrada desde donde fue expulsado, lanzándole algo a Gabiru. Tómalo. Era un objeto largo y delgado, envuelto en tela, que formaba parte de sus pertenencias. Cuando lo levantó, el peso inmediatamente le dijo lo que era, la Vortex Spear, un arma mágica y uno de los tesoros más grandes de los hombres lagarto. Lágrimas cayeron de los ojos de Gabiru. Él se giró hacia su padre mientras trataba de decir algo. Pero no salió nada.
Él ya no era parte de ellos. En cambio, saludó a su padre, con el rostro lleno de emoción. Y cuando agachó su cabeza, Gabiru casi creyó oír la voz de su padre. Gabiru, mientras yo, Abiru, todavía esté sano, los hombres lagarto estarán a salvo. De ahora en adelante, puedes vivir como quieras, pero hagas lo que hagas, debes poner cada fibra de tu cuerpo en ello. Recuérdalo bien. Ese sí. Me convertiré en un luchador lo suficientemente digno para ganar su alabanza, mientras sirva bajo nuestro Salvador. Con esta respuesta tácita, Gabiru se dio la vuelta y se alejó, en línea recta, sin otra palabra. Todavía se sentía perdido, pero ahora tenía resolución en su corazón, ya que comenzó a caminar por un sendero que solo él podía tomar. Después de un tiempo, el camino de Gabiru fue bloqueado por hombres lagarto de aspecto familiar. Lo estábamos esperando, Gabiru-sama. Eran los 100 caballeros bajo el mando directo de Gabiru. ¿Qué están haciendo todos aquí? Me han exiliado. No importa, señor. Estamos aquí para servir a nadie más que a Gabiru-sama. Si ha sido exiliado, nosotros también. El resto sonrió y asintió en acuerdo. Qué tontos, pensó Gabiru. Las lágrimas casi brotaban de sus ojos otra vez, él apenas logró retenerlas. Ahora no era tiempo de llorar. Trató de reunir toda la dignidad, toda la majestuosidad que heredó de su padre, dejando escapar una risa. Ah, ustedes son incorregibles. Muy bien entonces. Síganme. Y así, Gabiru siguió hacia adelante con su gente, con confianza, donde antes no existía. Pasaría otro mes antes de que la pequeña fuerza se reuniera con Rimuru nuevamente. Capítulo 8, un lugar para relajarse. Estaba descansando en mi habitación. Cerca de 3 meses habían pasado desde que regresé. Todo tipo de cosas habían sucedido desde entonces, pero me estaba tomando un momento para reflexionar sobre todo el caos ocurrido. Después de dejar a Abiru atrás, decidí ejercitar mis habilidades de movimiento de sombra y dirigirme a casa primero. Resultó ser bastante útil, y me llevó mucho más rápido de lo esperado. La gente de la ciudad me asaltó rápidamente en espera de buenas noticias, así que me aseguré de decirles que todos estaban a salvo, y les di más detalles a los interesados. Una vez que supieron que la ciudad pronto tendría algunos miembros nuevos, la gente se puso a trabajar inmediatamente. Sus inquietudes desaparecieron mientras se ponían manos a la obra para instalar camas para la próxima mudanza. Nadie expresó ninguna queja mientras preparaban la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que Benimaru y su tribu regresaran. Pronto se les unieron los jinetes Goblin, que guiaban a los Igorks a través del bosque por mí. Como el resto, ellos también volvieron a sus puestos, a la vieja rutina. La ciudad estaba tomando forma a una velocidad vertiginosa. Los Igorks, que habían llegado a la ciudad hace menos de un mes, habían aprendido sus trabajos en un instante, guiados por los enanos y los goblins mejor entrenados. Entrénelos lo suficientemente bien, me dijo Kaijin, y podrían formar un cuerpo de ingenieros tan fuerte como los que tienen los enanos. Con todo este nuevo trabajo, pudimos abordar trabajos que antes habían sido desviados. La ciudad experimentó un auge en la construcción, alimentado por un flujo constante de recursos entrando y saliendo de la zona. Habíamos desmantelado las carpas que ya no necesitábamos, enviándolas a los asentamientos orcos. Los jinetes Goblin deben haber hecho bien su trabajo, cada una de las tribus de orcos se arraigó en sus nuevas tierras, adoptando los fundamentos necesarios para la vida. Los viajes que hicieron entre nuestra ciudad y sus hogares los mantenían en contacto con nosotros, ya que ayudaban a transportar los materiales necesarios de un lado a otro. Estábamos en medio de un verdadero sistema de comercio, uno en el que cada asentamiento nos enviaba sus productos especializados, y nosotros respondíamos de la misma manera. No evolucionó mucho a partir de los sistemas de trueque de los tiempos antiguos, pero los orcos realmente pensaban y actuaban por sí mismos, lo que me encantaba ver. Todavía no estaban en forma para la agricultura a gran escala, pero estaba seguro de que sucedería en poco tiempo. Hablando de eso, aunque aún no teníamos muchos tipos con los que trabajar, habíamos logrado cultivar papas bastante resistentes, capaces de crecer incluso en ambientes severos. Eran bastante nutritivas, y mientras no fueras demasiado exigente, podrían ser el alimento básico de cualquier persona. Distribuimos estas plantas alrededor, enseñando a los Igorks cómo cultivarlas. Y quién sabe.
Tal vez podrían sostenerse en 2 años más o menos. Geld era de gran ayuda para mover las carpas y plantas. El estómago que proporcionaba su habilidad única gourmet era perfectamente adecuada para la transferencia de recursos a pequeña escala. El servicio de reenvío que ofreció rápidamente se convirtió en una parte vital de la red de tránsito que estábamos construyendo entre los asentamientos de Igourks. Su estómago tenía muchas restricciones asociadas, pero era casi como hacer trampa en la vida. Y el propio Geld estaba ayudando a transportar objetos más grandes de lo que su estómago podía. Cualquier cosa que pudiéramos desmontar y equipar allí, siguiendo sus instrucciones y sugerencias, lo hicimos. Eso completó el trabajo perfectamente para cosas como carpas y materiales más voluminosos. Los Starwolves también hacían su parte. Deambulaban por las tierras, aprovechando al máximo su movimiento de sombra, e incluso inspiraron a Geld para que se entrenara para soportar los rigores de la habilidad. No le llevó mucho tiempo, con el tipo de dedicación que mostraba a todo su trabajo, y aunque no podía activar movimiento de sombra por sí mismo, pudo subirse a un Starwolf y hacer que se encargaran del salto por él. Después de eso, las cosas fueron rápidas. Una carrera de reparto a las zonas montañosas que duraba varios meses a pie ahora podría terminarse en un viaje de ida y vuelta de 24 horas. Ayudaba a todos los asentamientos a permanecer en contacto con nosotros más cerca que nunca, una especie de correo express, tal vez. Incluso pude escribir algunos contenidos en tablas de madera y enviarlos a cada colonia de orcos, como una especie de circular. Nadie más estaba exactamente alfabetizado todavía, así que no quería confiar en eso por ahora. También deberíamos trabajar en eso. Comunicación de pensamiento solo funcionaba a una cierta distancia. Incluso así, ahora teníamos vínculos sólidos entre todos los asentamientos. La vida empezaba a ser más estable. Y el tiempo pasó. En el camino, un grupo de goblins había llegado, trayendo a sus vasallos. También podría nombrar a estos chicos, pensé. Fui yo quien les dijo a todos que no menospreciaran otras razas después de todo, y tenía que estar a la altura de eso. Si simplemente los dejo vivir allí sin dar ese paso adicional, me arriesgo a crear una sociedad basada en clases. Estos chicos tenían una especie de tono verdoso en su piel, así que decidí ir con verde, inserte número aquí. Todos esos nombres, sin embargo. Cielos. Tal vez la Death March 4 de Helmut se estaba abriendo paso en mí, con un efecto retardado. ¡Qué sujeto tan aterrador! El grupo más tarde sería conocido como los números verdes. Junto con los números amarillos, formarían los muros gemelos de la fuerza de defensa principal de nuestra alianza, pero eso aún estaba lejos en el futuro. Una vez que quedé completamente agotado por la asignación de números una vez más, finalmente tuvimos suficientes hogares en la ciudad para que vivieran todos los monstruos. Los goblins tendrían que vivir en grupos dentro de edificios de estilo dormitorio, pero incluso así, era mejor que las carpas. Habíamos establecido un sistema de agua y alcantarillado bastante pronto, pero no teníamos los recursos necesarios para llevar el agua a las casas de todos. En cambio, teníamos bombas en toda la ciudad, lo que hacía que todo el lugar pareciera mucho más culturalmente avanzado que antes. Tener inodoros reales también era increíble. Aún tenías que sacar agua de un pozo y llenar el tanque del inodoro por ti mismo, pero éramos una ciudad de monstruos con cerebro de músculos, así que no era gran cosa. Después de todo, no quería que esta ciudad apestara a excremento aquí y allá, esa era una de las obligaciones en las que me negaba a rendirme. Además, algunos de ellos ni siquiera generaban desechos de todos modos. Yo, por ejemplo. Todavía teníamos muchas cosas en segundo plano, pero supuse que teníamos tiempo. Teníamos una ciudad por construir, y era imposible que sucediera de la noche a la mañana. Así que, a pesar de toda la locura, las cosas se fueron uniendo. Justo aquí, en esta tierra, vivían más de 10.000 monstruos, reunidos aquí porque creían en lo que yo estaba haciendo, todos trabajando juntos para lograr un lugar mejor. Ellos veían esto como un lugar para relajarse. Nuestro lugar de relajación. Una verdadera ciudad de monstruos. Y finalmente estaba aquí. Fin del volumen 02.